tardes, hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Que hoy está nuevamente reunidos para continuar este estudio en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su primera carta. Vamos a continuar esta conferencia acerca de la crisis de la iglesia de Corinto, en donde estamos estudiando la primera carta del apóstol a esta iglesia. Así que por favor acompáñenme en sus Biblias al capítulo 7. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 7. El tema para esta sesión es matrimonio y celibato. Dentro del tema de matrimonio, pues vamos a estar viendo una pequeña parte acerca del divorcio también. Entonces tendríamos matrimonio, divorcio y celibato. Y antes de comenzar, mis hermanos, les recuerdo que nuestra intención con esta conferencia no es ir por cada pasaje, por cada porción, por cada texto de la carta y exponerla detalladamente, sino más bien extraer de esta carta los grandes temas y las grandes enseñanzas que contiene para la ayuda y crecimiento de la iglesia del Señor en el siglo XXI. Así que comencemos entonces con el verso 1. Nosotros aquí nos encontramos con una iglesia en Corinto que le había enviado una carta al apóstol Pablo planteando algunas interrogantes sobre la vida cotidiana, sobre la vida cristiana, más específicamente matrimonio y celibato. Parece que la primera de esas interrogantes es acerca del matrimonio, lo encontramos en el verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, y aquí noten que Pablo está respondiendo a la inquietud escrita por ellos, dice el apóstol, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Nosotros no sabemos con exactitud qué fue lo que la iglesia le escribió al apóstol, pero como dice un teólogo, leer las cartas del Nuevo Testamento es como estar al lado de una persona que está hablando por teléfono. Es decir, no sé si alguna vez han estado en esa situación que escuchan a una persona hablar por teléfono, pero no escuchan lo que la otra persona del otro lado está hablando. Uno no sabe completamente qué están diciendo, pero puede inferir, puede suponer de qué se trata la conversación por lo que está uno escuchando de una persona. Bueno, de esa misma forma podemos más o menos inferir cómo podría ser la conversación, esta comunicación entre la iglesia y el apóstol. Por lo que Pablo dice aquí, parece que algunos miembros de la iglesia estaban reaccionando a la depravación y la inmoralidad que caracterizaba la ciudad de Corinto. Como lo vimos en la introducción de esta conferencia, era una ciudad que estaba perdida en idolatría, paganismo, inmoralidad sexual y de todo tipo. Así que esta carta es probablemente una reacción de los creyentes ante tal situación en su entorno social. Probablemente algunos de estos creyentes se estaban preguntando, entonces, dado que estamos en esta sociedad tan perversa, tan dañada por el mundo, ¿no sería mejor que los hombres se abstuvieran de tocar mujer? Es probable que esa frase con que comienza el verso 1 sea una cita textual de la carta que le enviaron a Pablo, y Pablo simplemente está repitiendo lo que ellos estaban escribiendo. Pablo va a hacer eso también, algo similar en el capítulo 8, cuando toma una porción de la carta y la responde. Así que aparentemente estos creyentes, por lo que podemos observar, es que tenían varias dudas, varias preguntas, inquietudes. En medio de tanta inmoralidad, ellos se preguntaban, ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstuvieran completamente de tocar mujer? Que los solteros se quedaran sin casar, incluso que los casados practicaran el celibato, es decir, la abstinencia total de relaciones, o incluso que se divorciaran de sus esposas. ¿Deberían los cristianos practicar la abstinencia en medio de una sociedad tan corrompida? Eran diferentes dudas e inquietudes que tenían los creyentes en Corinto y estaban expresándole al apóstol.
Para responder a estas dudas, Pablo usa 4 afirmaciones a modo de respuesta. Van a ser nuestros 4 puntos principales. La primera afirmación que vamos a estudiar, con la que Pablo responde a sus inquietudes, es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. La segunda afirmación que nos va a enseñar Pablo como respuesta es: los casados deben preservar sus matrimonios. Esto contrarrestando la idea de que había que divorciarse. No, los casados deben preservar sus matrimonios. Tercera afirmación, que va a ser nuestro tercer punto: para algunas personas, bajo ciertas circunstancias, la soltería puede ser una mejor opción. Para algunas personas, en ciertas circunstancias, lo va a explicar el apóstol. Y cuarta afirmación, nuestro cuarto punto a estudiar: los casados y los solteros deben mantener en orden sus prioridades en esta vida. Así que comencemos con la primera afirmación. Y aquí vemos que a partir del verso 3, Pablo comienza a responder a estas inquietudes por parte de los creyentes en esta iglesia en Corinto. El apóstol comienza respondiendo a la pregunta acerca de los que están ya casados. Esto va para los matrimonios. Es lo primero que el apóstol responde. ¿Pueden ellos dentro del matrimonio practicar el celibato? ¿Pueden los que están casados abstenerse completamente de relaciones? Y lo primero que el apóstol establece claramente en este pasaje es, esta es la primera afirmación como respuesta, es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Así que el celibato no es una opción para creyentes casados, no es una opción. Veamos el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pablo nos enseña que tanto el esposo como la esposa deben estar dispuestos a cumplir con su responsabilidad conyugal. En otras palabras, se nos llama a estar disponibles el uno para el otro en la intimidad, incluso cuando quizás no haya deseo natural o espontáneo. Esta es una disposición que debe ser mutua, como una expresión de amor, una expresión de compromiso y servicio dentro del matrimonio. Y aquí tenemos la razón de esto. Pablo nos dice que desde el momento en que nos casamos, dejamos de tener derechos sobre nuestros cuerpos. Desde que nos casamos. Esto es clave, voy a repetirlo. Desde el mismo momento en que ustedes dijeron sí, acepto en el altar, dejaron de tener derechos sobre sus propios cuerpos. Verso 4 nos lo dice claramente. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En la esfera normal de la vida, nuestros cuerpos nos pertenecen, ¿cierto? En la esfera de la familia, no existe esto entre padres e hijos. Nuestros cuerpos nos pertenecen. En la esfera social, en la esfera laboral, del trabajo, jefe y subordinado. Sus cuerpos les pertenecen a cada quien, pero no pasa en la esfera del matrimonio cristiano. Es la única esfera en donde esto no ocurre. En la esfera del matrimonio, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Tu cuerpo esposo es de tu esposa y tu cuerpo esposa es de tu esposo. Esto solo ocurre en el matrimonio cristiano y así lo ha establecido Dios. Y quiero subrayar que en este pasaje el apóstol Pablo no le está dando más derechos al hombre, no lo está poniendo por encima de la mujer, sino que a ambos los coloca en la misma posición, mismos deberes, mismos derechos para ambos. No hay una posición por encima de otro. Muchas personas pueden pensar acerca de este tema como un tema
tabú, un tema que de pronto no debe mencionarse mucho. Pero si estudiamos la Biblia, vemos claramente que hay un libro entero acerca de este tema, dedicado al amor conyugal, cantar de los cantares. La Biblia no trata este tema como un tabú. Dice claramente que es un asunto muy importante para la pareja casada. Los hombres no tienen más derechos sobre las mujeres, ni las mujeres sobre los hombres. Ambos tienen el mismo derecho sobre el otro cuerpo de su cónyuge. Así que ninguno de los dos debe negarse al otro lo que por derecho le pertenece. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vemos entonces que no se pueden negar el uno al otro, pero hay unas ciertas condiciones para que puedan negarse, digámoslo así. Hay un parámetro establecido para algunos casos específicos. Pablo dice que la abstinencia sexual en el matrimonio es una posibilidad, se puede llegar a dar bajo 3 condiciones, solamente bajo 3 condiciones. Número 1, debe ser de mutuo acuerdo, no puede ser la decisión de una sola parte, debe ser por mutuo acuerdo. En segundo lugar, debe ser por un propósito específico, y Pablo dice aquí, para ocuparos sosegadamente en la oración. Un propósito que traiga beneficio a sus vidas, un propósito que nutra su vida espiritual, un propósito en este caso. Y en tercer lugar, debe ser por poco tiempo. Dice Pablo, para que no se expongan a tentaciones innecesarias. Entonces las 3 condiciones son por mutuo acuerdo, para un propósito específico que sea beneficioso para cada uno de ellos y por un tiempo corto, temporalmente. Vemos también que en otros pasajes de las Escrituras también podemos entender un poco más acerca del equilibrio que debe haber en esta área específica. La palabra nos recuerda que más bienaventurado es dar que recibir, lo cual implica que tanto el esposo como la esposa deben mostrarse sensibles al estado emocional, físico y espiritual de su cónyuge. Así que hay ocasiones en que por amor y consideración conviene esperar un poco. Sin embargo, no debemos perder de vista que este sigue siendo un mandato divino. Ninguno de los cónyuges tiene autoridad para negarse al otro. La abstinencia no es la norma, es solo una excepción permitida por mutuo acuerdo. Verso 6, mas esto digo por vía de concesión, como un permiso, no por mandamiento, es decir, no es la regla general, sino solamente para casos puntuales. Es decir, el mandamiento es que no se nieguen. Lo otro, la abstinencia, es una concesión, es una licencia, un permiso. Así que la primera enseñanza de este pasaje es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Veamos nuestra segunda afirmación. Los casados deben preservar sus matrimonios. Y esta sección la encontramos en los versos 10 y 11 del capítulo 7. Pablo exhorta a los cristianos casados a preservar sus matrimonios, a mantenerse unidos como pareja y como matrimonio. Él les recuerda que esta enseñanza no proviene de él, sino directamente del Señor Jesucristo. Pablo se dirige a las parejas casadas
parejas en donde ambos cónyuges son cristianos, parejas de creyentes. Y esto nos lo indica cuando él cambia el enfoque en el verso 12, donde ya habla de matrimonios mixtos, cristianos e incrédulos. Así que la primera afirmación va dirigida a parejas, matrimonios cristianos. La enseñanza que cita Pablo aquí del Señor Jesucristo la encontramos en Mateo 19, donde el Señor responde a una cultura que, al igual que la nuestra, ha banalizado el matrimonio, ha facilitado también el divorcio. Estudiando acerca de este tema, encontré que hay iglesias, capillas, si se puede decir, en Las Vegas, Estados Unidos, donde te casan en cuestión de segundos o minutos y ahí mismo puedes tramitar tu divorcio en cuestión de minutos o segundos. Una cultura que ha banalizado totalmente el matrimonio y que ha facilitado el divorcio. Jesús afirma que el matrimonio es una institución creada por Dios, por lo cual no debe ser disuelto por voluntad humana. Dice nuestro Señor Jesús en Mateo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La única excepción legítima que nuestro Señor Jesús menciona para el divorcio es la infidelidad conyugal. Aún así, Jesús no ordena el divorcio en ese caso de manera inmediata, sino que permite que el cónyuge inocente pueda tomar una decisión si así lo considera necesario. Aún así, no es una enseñanza directa ni un mandato, sino algo que puede todavía entrar a consideración de ambas partes. Pablo aplica esta enseñanza en el contexto de los corintios, quienes posiblemente se estaban preguntando en medio de una sociedad tan corrompida, depravada, ¿no sería más piadoso separarse para vivir una vida más consagrada a Dios? Esa era su inquietud. Y la respuesta de Pablo es clara. Separarse por ese motivo no es una expresión de santidad, sino una desobediencia al mandato de Cristo. Si un creyente se separa de su cónyuge cristiano, debe quedarse sin casarse o reconciliarse nuevamente, porque a los ojos de Dios ese vínculo matrimonial sigue en pie. El divorcio en ese caso no cuenta con la aprobación divina. Ningún juez humano puede disolver, puede separar lo que Dios ha unido. Eso es lo que Pablo les está enseñando a los corintios. Y ahora en los versos 12 al 16, Pablo aborda un tema que el Señor Jesús no trató explícitamente en su ministerio terrenal, que es el caso de los matrimonios mixtos. Es decir, cuando un creyente está casado con un cónyuge no cristiano, una pareja mixta, un cristiano y un incrédulo. Pablo aclara que aunque esta instrucción no proviene directamente de Jesús, no hay palabras directas de Jesús, sí forman parte de la palabra inspirada de Dios. Cuando Pablo dice, no dice el Señor, sino yo, no es que esa palabra no sea inspirada, simplemente que el Señor Jesús en su ministerio no tocó ese tema, no habló explícitamente de ese tema, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando palabra de Dios. Así que, por tanto, como lo está diciendo Pablo, también tiene autoridad para la iglesia. La instrucción apostólica entonces es clara. Si el cónyuge incrédulo está dispuesto a seguir viviendo con el creyente, no se debe buscar el divorcio. Algunos en Corinto estaban teniendo esta situación. Temían que la cercanía con un incrédulo pudiera contaminar, pudiera dañar su santidad, afectar su relación con Dios. Ese era el temor de estos creyentes.
Pero Pablo les asegura que es todo lo contrario, no es lo que ellos están pensando. El creyente, por su sola presencia en ese matrimonio mixto, santifica el hogar. El creyente, por estar ahí, puede ser de bendición por parte del Señor para esa familia. Esto no significa que el esposo o la esposa incrédula, esto es importante, esto no significa que el esposo o la esposa incrédula se vayan a salvar automáticamente. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Tampoco está diciendo que los hijos estén espiritualmente regenerados por defecto. Más bien lo que Pablo sí está diciendo, lo que él está enseñando es que la bendición de Dios descansa sobre esa familia, descansa sobre ese hogar a causa del creyente. Y esa persona, ese creyente ahí puede ser de bendición y luz para su cónyuge inconverso. Dios puede usar a ese creyente para traer salvación a esa familia. Esa es la bendición de la cual Pablo está hablando, por la cual él está diciendo no hay que separarse, no se separen. Y esto lo vemos en el verso 16. Pablo abre la posibilidad de una esperanza. Verso 16. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O tu marido si quizás hará salva a tu mujer. Con eso afirma que la salvación sigue siendo individual y que el cónyuge inconverso necesita venir personalmente a Cristo en arrepentimiento y fe, pero que Dios puede usar a ese creyente en ese hogar para ser de testimonio fiel y traer luz a ese hogar que está perdido. Puede usarlo Dios al creyente en ese hogar. Ahora, Pablo termina este caso hablando acerca de lo opuesto del otro caso, cuando el incrédulo es quien toma la decisión. Puede ser a causa de la fe del cristiano, a causa de alguna situación que antes no vivía y ahora como el cónyuge es cristiano, ahora no le está gustando la convivencia. Esta es la situación en donde el inconverso decide marcharse. En tal situación es lo que Pablo nos está explicando. El creyente no está obligado a forzar la continuidad del matrimonio. Si el incrédulo se quiere separar, debe permitírsele. ¿Por qué? Aquí nos lo dice Pablo. A paz nos llamó Dios. Es decir, el cristiano no está llamado a vivir un estado constante de conflicto, de lucha, de batalla o tensión. Si el incrédulo se va, el vínculo matrimonial se rompe y el creyente queda libre para volver a casarse. Ahora, esto no quiere decir que el creyente deba animar o empujar al incrédulo para que él tome la decisión. Esa no es la idea de Pablo. Es solamente en los casos en donde el incrédulo toma su decisión de manera individual. En resumen, Pablo enseña que el creyente debe entonces permanecer fiel al matrimonio. Debe ser fiel a un matrimonio aun si su cónyuge es incrédulo, confiando en que Dios puede usar esa relación para traer salvación, para traer bendición a ese hogar. Pero si el incrédulo no desea continuar y desea irse, decide irse, el creyente está en libertad, pues Dios llama a sus hijos a vivir en libertad, no en esclavitud ni en constante conflicto, sino en paz. Entonces tenemos que la Biblia solo da dos causales para el divorcio. Divorcio por causa de adulterio y divorcio por causa de deserción de parte del cónyuge inconverso, incrédulo. No hay más opciones, no hay más opciones. Y aún en el caso de adulterio no es un mandato específico que debe suceder, sino que el creyente que ha sufrido puede aún restaurar su matrimonio si así lo quiere, si así lucha y si así
ora para que el Señor le dé fuerzas. No es un mandato específico que debe suceder, es lo que nos enseñó Jesús. Hasta aquí entonces hemos visto dos enseñanzas. Los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal y los casados deben preservar sus matrimonios salvo condiciones excepcionales. Pasemos a la afirmación número 3. Tercera respuesta de Pablo. Pablo nos enseña también en este pasaje, en tercer lugar, que para algunas personas, bajo ciertas circunstancias, la soltería puede ser una mejor opción que el matrimonio. Versos 25 al 27. En cuanto a las vírgenes, es decir, las solteras que todavía no se habían casado, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Como lo había comentado, no lo habló específicamente Jesús, pero Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? La frase clave de este texto se encuentra en el verso 26. A causa de la necesidad que apremia. Literalmente, a causa de la crisis actual, de lo que estamos viviendo en el mundo, como lo traducen otras versiones, a causa de la calamidad que se nos viene encima. Nosotros no sabemos con exactitud cuál era esa problemática de la que Pablo está hablando en este texto, pero es muy probable y por varios comentaristas que opinan al respecto, Pablo está refiriendo en este pasaje la persecución que estos cristianos ya estaban experimentando por causa de su fe. Pablo está hablando aquí de la persecución que se agravaría también terriblemente unos años más tarde. En esta circunstancia tan inusual, la soltería tiene muchas ventajas. John MacArthur dice, la persecución es ya de por sí bastante difícil para un soltero, pero los problemas y el dolor se multiplican para el que está casado, aquel que tiene que cuidar de su esposa, que tiene que cuidar de sus hijos. Se pueden imaginar en medio de la persecución. Sin embargo, habiendo aclarado a qué se refiere Pablo cuando dice por causa de esta crisis, aún en esa circunstancia Pablo insiste que este es un asunto que cada cual debe decidir según los dictados de su conciencia. Pablo no está aconsejando a todos quédense solteros, ni está diciéndole a todos cásense. Pablo está hablando a cada uno dictando, según el dictado de su conciencia. Verso 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Hermanos, el matrimonio, esta institución que Dios ha instaurado, es una bendición para el pueblo de Dios. Pero, y esto va para mis hermanos, mis hermanas que están solteras, los solteros, el matrimonio no es una cura que resuelve todos los males. Cuando tú te casas, no creas que ya no vas a tener problemas, que vas a estar completamente feliz y vas a vivir una vida plena y placentera. El matrimonio trae consigo también problemas, trae consigo aflicciones, no resuelve todos los males. Pablo está diciendo el matrimonio tiene sus aflicciones. Vivimos en un mundo caído, un mundo en donde hay enfermedades, malas noches, hay preocupaciones que antes no teníamos, preocupaciones que nos afligen y eso sin contar con la probabilidad de sufrir la pérdida del cónyuge. Eso es una realidad en el matrimonio. Y todo eso sin contar el hecho de que ya no solo tengo que luchar con mis pecados,
como soltero, ahora tengo que luchar, porque ahora estoy casado, debo luchar con mis pecados que afectan a mi esposa. Debo luchar ahora con los pecados que pueden afectar mi matrimonio. Luchar con los pecados del otro. Porque recordemos, como dice un pastor, el matrimonio es la unión de dos pecadores imperfectos en una institución perfecta que es el matrimonio. Recordemos eso, el matrimonio es la unión de dos pecadores. La única relación que nunca será motivo de dolor para nosotros es la relación que tenemos con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la única relación que no será motivo de dolor. Nunca experimentaremos ese tipo de aflicción con la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Pero la relación matrimonial, por muy buena que sea, traerá consigo aflicciones y seguirá vigente mientras dure esta vida. Esa es la enseñanza de Pablo en cuanto a la tercera afirmación, la tercera duda de los corintios. La soltería puede ser una mejor opción que el matrimonio bajo ciertas circunstancias para algunas personas. Y cuarta afirmación del apóstol para responder a las dudas de los creyentes corintios. Hemos visto, los casados deben cumplir fielmente su deber conyugal, los casados deben preservar sus matrimonios, la soltería es una mejor opción que el matrimonio para algunos casos, para ciertas ocasiones. Y número 4, los casados y los solteros debemos mantener en orden nuestras prioridades. Estemos casados o solteros, debemos mantener en orden nuestras prioridades, lo que es más importante para nosotros. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo está enseñando en este verso que debido a la brevedad del tiempo, nuestras circunstancias terrenales como el matrimonio, el dolor o el gozo no deben distraernos de servir al Señor. No debe haber ninguna distracción cuando nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor. Esto no significa descuidar la familia por un celo excesivo por la obra de Dios, ni tampoco significa dejar de servir a Cristo por un apego desmedido a la familia. ¿Qué debe suceder aquí? Debe haber un equilibrio en donde podamos poner a Dios primero sin dejar de amar y disfrutar lo que Él nos ha dado. Eso es llevar un equilibrio en la vida sabiendo qué es lo más importante y qué le sigue a eso que es más importante. Y aquí va esto para todos los maridos, hombres casados. El peligro no es que amemos demasiado a nuestras esposas, porque el mandato es amarlas como Cristo amó a la iglesia. Dice un pastor, no hay un solo esposo que ame demasiado a su esposa porque el estándar es el amor de Cristo. No hay un esposo que ame demasiado a su esposa porque el estándar que es Cristo es un estándar perfecto, un estándar muchísimo más alto que lo que cualquier hombre podría llegar. El peligro es que amemos menos a Dios. Ese es el verdadero peligro, como bien lo señala un teólogo. No existe ningún tope en cuanto a lo mucho que estamos llamados a amar a nuestras esposas, pero siempre estamos llamados a amar más a Dios y a ponerlo a Él primero.
El peligro entonces está en que amemos menos a Dios. Verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí está el equilibrio que deben tener. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto va para todos los solteros. Escuchen lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros los casados tenemos que saber manejar esa tensión, ese equilibrio entre cuidar nuestros matrimonios sin descuidar nuestra devoción a Dios. Pero los solteros, ustedes no tienen ese problema. Ustedes no tienen que vivir con esa tensión de guardar, cuidar, mantener mi familia y mantener también, cuidar, nutrir la relación con el Señor. ¿Esto qué significa? Que si tú piensas, soltero, soltera, que si tú piensas que cuando encuentres esposo o esposa, entonces podrás servir mejor al Señor, estás completamente equivocado. No será así. La perspectiva bíblica es que el soltero debe sacarle ventaja a su soltería, entregándose por entero al servicio de su Salvador. Porque puede hacerlo, tiene tiempo, no debe estar pendiente de una esposa, de unos hijos, sino que tiene más tiempo para dedicarse al Señor. Querido hermano, querida hermana que estás soltera, que vives en soltería, aprovecha este tiempo para glorificar al Señor. Aprovecha este tiempo para crecer en santidad y continuar aprendiendo y conociendo más a tu Señor. No permitas que la insatisfacción o la amargura por no estar casado dominen tu corazón. Ni gastes tus días centrados únicamente en tus propios intereses. Eso sería desaprovechar el don de tu vida. Eso sería desaprovechar ese tiempo de soltería que el Señor te ha dado. Solo tenemos una existencia y estamos llamados a honrar a nuestro Salvador en todo momento. Así que en cualquier etapa, solteros o casados, debemos vivir una vida con propósito para nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Algunas conclusiones para finalizar. Tu identidad, mi hermano, mi hermana, tu identidad no la determina tu estado civil, si estás soltero o si estás casado. No eres un cristiano de segunda si estás soltero. No, ninguno debe creer que por casarse entonces va a ascender en un estatus de cristiano. No es así. No depende si eres casado, si eres soltero, si eres viudo, si eres divorciado. Lo que te define es Cristo. Él te redimió con su sangre y ahora le perteneces por completo a Él. En la iglesia, la belleza no está en nuestras diferencias, nuestras edades, razas, trasfondo. Nuestra belleza, la belleza de la iglesia está en lo que nos une. Mismo Salvador, misma esperanza, el mismo tesoro eterno. Todos tenemos eso en común. Así que deja de etiquetarte como soltero, como casado, como divorciado. Tú eres ante todo cristiano, hijo de Dios, y eso trasciende cualquier categoría humana. Que podamos vivir conformes a esta verdad. Somos posesión de Cristo, libres de que las circunstancias terrenales marquen nuestro valor, porque en Él no importa tu estado civil. Todos somos hijos amados de nuestro Padre Celestial y en todo momento, en cualquier situación que nos encontremos, debemos servir a nuestro Señor. Y si hoy estás aquí sin conocer a Jesús,
Te invito a clamar a Él. Te invito a venir a los pies de Cristo. Arrepiéntete, pon tu fe en el Señor y confía en su perdón y Él tendrá misericordia de ti. La palabra de Dios lo promete. Al corazón contrito y humillado no despreciaré. Si vienes hoy a Cristo, serás hijo de Él, llamado, santificado, salvado y justificado para gozar de todas las bendiciones de Cristo para ti. Él te hará suyo y entonces podrás decir con gozo, soy cristiano y esa es mi verdadera identidad. Porque en Cristo estamos completos. No necesitamos casarnos, no necesitamos estar solteros, necesitamos estar con Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es nuestra guía en este mundo perdido, en este mundo depravado. Y te damos gracias porque a través de ella podemos transitar con sabiduría, sabiendo que tu palabra, Señor, es la que debemos seguir, no lo que el mundo dice, no lo que el mundo enseña hoy, que el matrimonio no tiene valor, que cualquiera puede vivir juntos y ya eso es lo que importa. Señor, lo que importa es tu palabra, tu verdad y lo que ahí está escrita. Damos gracias, Señor, y te pedimos que puedas fortalecernos en esta verdad, sabiendo que en Cristo estamos completos y estamos suficientes, Señor. Somos suficientes porque Cristo nos ayuda cada día, que podamos servirte, obedecerte y gozarnos de saber que Cristo es nuestro Señor y Salvador. En tu nombre, Cristo Jesús, nosotros oramos. Amén.